Bueno, les invito a abrir sus Biblias, hermanos queridos y hermanas, en Filipenses. En esta ocasión me sumo a lo que Dios puso en el corazón de Mario anteriormente, de Miguel el domingo pasado. Y también les propongo meditar en esta carta preciosa que tenemos de parte de Dios para nosotros. Filipenses, capítulo 1 vamos a ver hoy, versículos 9, 10 y 11. Para entender bien lo que vamos a leer, tenemos que recordar que la iglesia en Filipos, hermanos, era una iglesia medianamente saludable, buena, sana en su teología, era muy amorosa con sus misioneros y trabajaba para el progreso del Evangelio. Así que no es que hay grandes dramas en la iglesia en Filipos como si los vemos en Corinto, no sé, o en Galacia. Pero había como escondida allí una potencial, una eventual división. ¿Por qué decimos esto? Porque según el capítulo 3, versículo 2, había falsos maestros que se metieron en la iglesia y con sus doctrinas empezaban a confundir y a enfrentar a los hermanos. Por capítulo 1, versículo 15 en adelante, sabemos que había personas que lideraban la congregación, que a lo menos predicaban y enseñaban públicamente, pero mal motivados, con orgullo en su corazón, llenos de soberbia y vanagloria. También sabemos por el capítulo 4, versículo 2, que había dos mujeres en apariencia prominentes de la iglesia, muy conocidas, que por mucho tiempo mantenían un conflicto entre ellas sin resolver. Y como siempre que suceden estas cosas en las congregaciones, las personas comienzan a alinearse detrás de los polos enfrentados, enfrentándose entre sí también. La levadura de la división, hermanos, era, y lo es hoy también, capaz de destruir la unidad de la iglesia, que tiene como fin glorificar a Dios. Por eso en los versículos 3 y 4, si me acompañan del capítulo 1, Pablo les comenta que ora por ellos, siempre junto a Timoteo. Ellos organizan una reunión de oración en la cárcel, porque Pablo está preso cuando escribe esta carta, recuérdenlo, y oran siempre, todo el tiempo, por estos hermanos. Y en versículos 9, 10 y 11, que es lo que vamos a leer, le cuenta en qué consiste su oración, cuáles son los pedidos, las cargas que ellos llevan a Dios por esta iglesia. Casi digo yo como si estuviéramos presentes en aquella mini reunión de oración carcelaria, podemos hasta escuchar a Pablo y a Timoteo orar al Señor palabras como estas, ¿no? Dios, te ruego que tus hijos crezcan en amor y conocimiento, versículo 9, para que sean capaces de vivir para las cosas más importantes, versículo 10, para que lleguen así a ser presentados irreprensibles en tu venida, llenos de frutos de justicia, para que tu nombre sea glorificado entre ellos. Claro, la división anula todas estas cosas. Impide que el amor de la iglesia crezca con sabiduría y en el conocimiento de Dios. Impide que la iglesia entonces se dedique a vivir para las cosas más importantes. Impide también que los hermanos seamos algún día presentados irreprensibles cuando el Señor nos venga a buscar. Impide la fructificación, los frutos. Y lo más triste de todo esto es que ese grupo, si no resuelve estas cosas, jamás va a poder glorificar a Dios. Así que vamos a leer el pasaje teniendo como marco este problema que había en Filipos. Dice así la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A Pablo le importaba sus hermanos y oraba por ellos, para que en unidad puedan vivir para las cosas más importantes, ser llenos de frutos y con ellos glorificar al Señor. Así que vamos a dividir esta frase en los puntos de este mensaje. El primer ruego que vemos allí en versículo 9 es que abunden en amor y en conocimiento, ¿verdad? Esto es clave, hermanos. Es la clave o el clavo de una iglesia. Cuando la iglesia deja de amar, no va a pasar mucho tiempo hasta que deje de alumbrar. En 1 Juan 4:8 se nos dice lisa y llanamente que Dios es, ¿qué es? Amor. Un fariseo le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él pensaba en toda su lista de tradiciones creadas por los ancianos, etc. Y el Señor lo remite a la palabra de Dios. Le cita Deuteronomio 6:5 y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo a los Corintios les dijo en el capítulo 13 que ellos podían tener todos los dones, todo el conocimiento, hasta entregar sus cuerpos en sacrificio por alguna causa, pero si eso carece de amor como su motivo principal, amor a Dios y amor a las personas, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿De qué sirve servir al Señor, ministrar, estar activos y a la vez refunfuneando, enojados, fastidiosos, quejándonos unos de otros? Eso no glorifica a Dios. La iglesia que deja de amar hoy, hermano, dejará de alumbrar el día de mañana. Por eso Pablo, preocupado, clama a Dios por esta hermosa iglesia en Filipo, que no deje aquella característica que la representó por tantos años, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Veamos algunas características que menciona Pablo de este amor, que él pide, ruega a Dios que abunde y abunde. En primer lugar, este amor es una disposición, fíjense, más que una emoción en sí, ¿no? La palabra que acá se traduce amor, ustedes saben que en griego es ágape, y la Biblia no la define en realidad, en ninguna de sus páginas. Pero sí nos muestra un lugar donde se manifestó esta característica, este amor. Y ese lugar fue el Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, ¿no? Mas Dios muestra su ágape, sería su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Se sacrificó por nosotros. Entonces, aunque no tenemos una definición bíblica del amor ágape, sí sabemos por la misma Biblia lo que éste produce, lo que hace. ¿Sí? Y en la cruz lo que vemos es al Dios todopoderoso, 3 veces santo, hecho hombre, encarnado, sacrificándose a sí mismo, pensando en nuestro pecado y en nuestra condenación. Y ahí tenemos una pista de lo que es el amor verdadero para Dios. El amor es, me niego a mí mismo, ¿sí? Para no negarle ayuda, ministerio a los demás. Eso es amor. Ágape es una disposición sobrenatural de morir a mí mismo para que otros vivan. De negarme a mí mismo para no negarle a otros la ayuda que necesitan espiritualmente hablando. Eso es ágape. Y eso se ve en la cruz. Siempre decimos, ¿no?, que si nos pedirían graficar, identificar de alguna manera visible el ágape, en vez de hacer un corazón, tendríamos que hacer una cruz, para entender cuál es nuestro llamado como iglesia. Somos llamados a morir a nosotros mismos y vivir de esa forma, para la gloria de Dios y el bien de los demás. Eso es. Y la iglesia que deja de amar hoy va a dejar de alumbrar mañana.
Es tremendo esto. El ágape no se basa en sentimientos. De hecho, vemos al mismo Señor, horas antes de pasar por el Calvario, en Getsemaní, orando, con gran angustia y tristeza en su corazón, pidiendo fortaleza a su Padre para justamente cargar sobre su santo cuerpo nuestra miseria, nuestro pecado. No se basa en emociones. El Señor, antes de subir a la cruz, le dijo al Padre: mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo. No se basa en emociones. Fue igual a la cruz. Se basa en decisiones, ¿sí?, que buscan el bien de los demás. Pero por supuesto tampoco carece de emociones. Es hermoso amar a los hermanos. Por favor, en capítulo 1, verso 8, vemos que el ágape de Pablo por los filipenses le llevaba a extrañarlos, a añorarlos. No veía la hora de encontrarse con ellos. Recuerden que Pablo está preso en Roma, lejos de Filipo, y le dice: tengo unas ganas de verlos, tremendo. El Señor sabe que los amo, a todos vosotros. El ágape es una disposición, ¿sí? El ágape es un don, es divino. Ninguno nace con ágape en el corazón y en su alma. Por eso Pablo lo pide en oración. Y esto pido en oración. Dios, por favor, esa es la idea, que el ágape que ya pusiste en los corazones de ellos abunde y abunde y abunde y crezca. Esa es la idea. Pablo le pide a Dios porque sabe que él no puede fabricar eso en la iglesia. Si alguien me dijera: bueno, pastor, por favor, tenés que hacer algo para que la iglesia sea más amorosa, yo le diría: bueno, yo no puedo hacer eso. Yo puedo amar, siempre que esté en comunión con Dios, puedo amar a los demás, puedo predicar en cuanto al amor y su importancia, pero yo no puedo fabricar algo que es un don del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice eso. El fruto del Espíritu es amor. Amor. Es un don divino. El amor nace en Dios, hoy lo vimos, Dios es amor. Demuestra ese amor por nosotros en el Calvario, porque quizás jamás lo podríamos entender y conocer. Cuando una persona cree y se arrepiente de su pecado frente a la cruz, Dios le salva y derrama su amor en su corazón, según Romanos 5:5. Y con ese amor recién es que podemos amar a Dios, amar a los hermanos y aún, como se nos exige en Mateo capítulo 5, verso 45, a nuestros enemigos. Tremendo. Pero el ágape no es una virtud natural que se adquiere mediante el esfuerzo, sino un fruto espiritual que se desarrolla en nosotros cuando andamos en comunión con ese Dios de amor. ¿Sí? El ágape, en tercer lugar, es dinámico, porque tiene la capacidad, según este versículo, de abundar, ¿no? Dice allí: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. La palabra que se traduce abundar allí significa exceder, sobreabundar. Imagínate una copa que está siendo derramada, ¿sí? Esa es la idea, porque para Pablo, hermanos, el amor de Dios que ha colocado en nosotros debe derramarse, abundar y salpicar a otros, ¿sí?, para su gloria y honor. El ágape siempre encuentra nuevas formas de manifestarse en las personas. No es que vamos a tener más o menos amor, el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros. Lo que nosotros tenemos como responsabilidad hoy es de manifestarlo cada vez más y más, ¿sí?, a las personas. Pablo oró de la misma manera por la iglesia en Tesalónica. Eso es importante verlo. Se los leo. En 1 Tesalonicenses 3:12 leemos que Pablo oró así: el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros
con vosotros. Uno pensaría, bueno, seguro que estaba orando de esta forma por los hermanos en Tesalónica porque seguro que era una iglesia fría, impersonal. No, nada que ver. Miren lo que dice el versículo siguiente. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y escuche esto, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ahí está. Un corazón que es impactado con el amor de Dios, que sabe que merece morir pero tiene vida, que sabe que merece ser condenado pero ha sido perdonado y salvado, comienza a impactar con ese amor otras vidas. Empieza a amar a Dios, amando a Dios, empieza por amar a los hermanos más cercanos, a los hermanos que le rodean, en su propia iglesia y en otras, como decía el apóstol Pablo aquí, ¿no? Y espero que el amor de Dios, hermanos, impacte tanto nuestro corazón, que no quede encerrado aquí entre nosotros, sino que pueda esparcirse por todos lados. Que con ese amor que ha llenado e impactado nuestro corazón podamos amar a los hermanos que se están reuniendo en Bernal, a los hermanos que se reúnen en San Justo, a los hermanos que se reúnen en Lobos, a los hermanos que se reúnen en Campana, y a los hermanos que se reúnen en Villa del Parque, y a los que se reúnen en El Chaco, y en Santa Fe, y hasta donde Dios nos lleve. Que oremos a los hermanos que oremos por los hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del mundo, que el amor de Dios abunde y se manifieste de diferentes maneras y llegue cada vez más lejos. Porque la iglesia que deja de amar hoy, hermano, deja de alumbrar mañana. No importa cuán sanos seamos en doctrina, qué ordenados que seamos y cuántos ministerios tengamos, si dejamos de amar, hoy vamos a dejar de alumbrar. Tristemente el día de mañana. Y no lo digo yo, es lo que le dijo el Señor a una iglesia que durante sus 35 primeros años de vida se caracterizó por el amor a Dios y a las personas. Se caracterizó hasta por el amor al perdido, porque a partir del ministerio de esta congregación, toda Asia escuchó el Evangelio. Era una iglesia ferviente, misionera, que amaba a Dios, amaba a los perdidos y amaba a los hermanos. Pero, después de esos 35 primeros años de vida, como les explicaba hoy, el Señor se acerca en un tono de reprensión y les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego de mandar a arrepentirse a esa gente, a esas personas, a esos hermanos, por esta carencia de amor, les dice, si no lo haces, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tremendo. El candelero, ahí por contexto, representa a la iglesia. En otras palabras, dejará de haber una iglesia en ese lugar. Los hermanos quizás se irán a otras partes. Es tremendo esto. Si dejamos de amar hoy, vamos a dejar de alumbrar mañana. Pero noten que este ágape discierne también. No solo que es una disposición, no solo que es un don divino, es dinámico y debe extenderse y crecer, sino que es un ágape inteligente el que viene de Dios. Un ágape que no está divorciado de la Escritura, ni del conocimiento de Dios. No es sensiblería, ¿sí? Ojo con eso. Porque Pablo dice que quiero que este amor, dice Pablo, oro al Señor para que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Ese dinamismo que tiene el ágape se evidencia en que puede crecer en ciencia también y en conocimiento. Y qué mezcla santa esta, ¿no? Qué santo equilibrio entre el amor y el conocimiento. La palabra que se traduce ciencia habla de un conocimiento profundo, de un conocimiento pleno que se adquiere en compañía, en este caso del Señor, a quien tratamos de conocer.
Hermanos, la doctrina, la teología, la teoría, vamos a decirlo así, bíblicamente hablando, no es mala palabra, no es legalismo, no es matar el espíritu, es oxígeno para la iglesia de Cristo. Podemos decir que la teoría es el medio, ¿no? Y la práctica es la meta del conocimiento, claro. Pero si nosotros no tenemos sana doctrina, tampoco vamos a tener sana práctica. Las dos cosas son importantes. Amar a las personas con sabiduría de Dios. Es importante, ¿no?, que un electricista, supongamos, sea práctico, diestro en lo que hace, claro. Pero también es fundamental que tenga una base teórica respecto de los protones, neutrones y esas cosas, pues si no se va a morir electrocutado. O sea, necesitamos las dos cosas, que sea trabajador, responsable, etcétera, pero que también sepa del tema. Así también es crucial que la iglesia sea súper amorosa, a full, con todo el mundo, pero que sepa cómo es que Dios quiere que ese amor se manifieste. Porque si no, corremos riesgos grandes. En nombre del amor podemos tapar el pecado, podemos justificar el pecado. En nombre del amor podemos cometer aberraciones. Tolerar cosas que Dios no tolera. Aplaudir cosas que Dios no aplaude. Y festejar cosas por las cuales el Dios de los cielos sacrificó a su Hijo en una cruz. No es un chiste. Tiene que ir acompañado de conocimiento, dice también. No solo de ciencia, de conocimiento. La palabra que se traduce ahí conocimiento implica discernimiento. Es la capacidad de distinguir. Discernir es distinguir. Dios nos da sabiduría con su palabra para saber qué cosas convienen, cuáles no. Cuáles son santas, cuáles son desagradables a sus ojos. Cuáles edifican, cuáles son irrelevantes o hasta destructivas para la iglesia. Y el amor tiene que abundar en esto también. En resumen y a manera de aplicación, tenemos que entender que el ágape de Dios está atado, fusionado, soldado a las Escrituras. La capacidad de distinguir viene de las Escrituras. Ese conocimiento que necesitamos de Dios para saber cómo funciona su amor viene de las Escrituras. Así que cualquier tipo de amor que no se base ni crezca en las normas de las Escrituras no es el ágape de Dios. Es otra cosa, pero no es el ágape de Dios. Voy a poner ejemplos para ilustrar esto que quiero decir. Imagínense, viene un joven y me dice, pastor, me enamoré. Bien, me enamoré. Es joven la chica. Es linda. Las tiene todas, es la mejor. Es hincha de River también. No sé por qué dije eso. Pero es incrédula, pastor. Yo no puedo, hermanos, en nombre del amor que tengo por ese joven, felicitarlo, decirle, bien, seguí adelante con tu relación. Que Dios te bendiga, ánimo. El amor de Dios no contradice su palabra, olvídense, eso lo hacemos nosotros. El ágape de Dios no hace eso. El ágape de Dios sabe que me va a incendiar el corazón para decirle lo que no quiere oír, pero necesita oír ese joven. Que está encarando una relación fuera de la voluntad de Dios, en yugo desigual y se va a arruinar la vida, si lo concreta. Otro ejemplo. Se me acerca alguien y me dicen, che, pastor, Mariano, mirá, este hermano, esta hermana me ofendió, me lastimó. Yo ya no lo puedo ver en la iglesia. Me es de tropiezo. Estoy cantando y estoy pensando todo el tiempo en esta persona y lo que me hizo. Así que me voy a ir de la iglesia. Yo no puedo en nombre del ágape, del amor, decirle, sí, está bien, yo te entiendo. Andate a la iglesia.
Buscá, hay una buena allá y le doy la dirección. Si Dios quiere que se vaya a la iglesia, está bien, porque Dios mueve a las personas, ¿no? Pero ese no es el punto acá. El punto acá es que Él se está yendo sin resolver un problema de pecado en su corazón. Y lo va a llevar a otro lugar. Hace tiempo atrás había una canción que decía, dicen que viajando se fortalece el corazón, ¿no? Y el andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Es el himno, ¿cuánto es? Nada. Bueno, eso lo dice el mundo, pero no lo dice la Biblia. No es que yo tengo problemas acá, me peleé con todo el mundo, estoy súper amargado en mi corazón, resentido. Me voy a otra iglesia y ya resolví todo el problema. Un nuevo camino me hace olvidar el anterior. ¿Qué? No, si uno es creyente y hace esa locura, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz hasta que arregle sus problemas y pida perdón. Y yo no puedo en nombre del amor golpearle la espalda y decir, sí, está bien lo que pensás hacer, hermano, te entiendo, go. No y no. Imagínense otro caso. Viene una persona y me dice, le presento a mi concubina. Juntos queremos servir a Dios en esta iglesia. ¿Qué ministerio podemos hacer? Y yo no puedo, en nombre del amor, mirar para otro lado, hacer de cuenta que están casados, que están obedeciendo la palabra de Dios y decirle, bueno, te espero el domingo a las 9, así tocas la guitarra en el culto. Yo no puedo hacer eso. Eso no es ágape. El ágape está subordinado a las Escrituras, al conocimiento de Dios. A esa persona hay que decirle, casate, hermano. Resolvé tu tema de fornicación, porque así lo llama la Biblia al concubinato, y serví al Señor a full. Pero claro, cuando uno habla así parece que no tiene amor, ¿o no? ¿No es así? ¿Sí o no? Claro que sí. Y por hacer valer la Escritura, no nos llaman gente amorosa, nos llaman gente legalista. Pero no podemos glorificar a Dios con un amor que se divorcia de las Escrituras. Eso no es ágape. Por eso Pablo decía, yo ruego para que el amor de ellos abunde, pero en ciencia y en conocimiento. Versículo 10, él ruega para que, como resultado de este amor inteligente, digamos, no sé cómo llamarlo, ellos puedan aprobar solamente las cosas que le agradan a Dios, que es como mencionaba recién en los ejemplos. La meta, noten, del crecimiento en el conocimiento y en el amor, es que la iglesia viva para las cosas más importantes, las mejores, las más valiosas, las que un ladrón no puede romper y el orín no puede corromper, ¿no? Las cosas eternas. La frase ahí que se traduce lo mejor significa lo más valioso, lo más importante. Era algo que diferente en valor al resto. ¿Sí? Así que acá lo mejor equivale a decir lo más valioso. La palabra que se traduce aprobéis, allí, o el verbo que se traduce aprobéis, significa someter algo a prueba, examinar, probar para comprobar si vale la pena o no algo. Se usaba esta palabra para referirse a la tarea de probar los metales, ¿sí? Para ver si eran puros o no. En aquel entonces, a fin de separar el oro con todas las impurezas que traía, pegadas y adheridas, el orfebre se colocaba al oro en un horno, no, él no se ponía en un horno, obvio, ¿no? No, colocaba el oro en el horno a altas temperaturas, derretía el metal y con una especie de colador metálico, él iba con paciencia sacando las impurezas que flotaban, ¿sí?, en el líquido. Y así la vida cristiana, hermanos, nuestra, también está llena de impurezas y a veces nos confundimos y a veces no aprobamos lo que es mejor. Pero el amor y el conocimiento que Pablo pide acá que abunden en la iglesia nos capacitan para aprobar lo mejor. Esto me recuerda a uno de los requisitos que debe tener el pastor.
Según 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, dice allí que debe ser amante de lo bueno, la idea es de lo mejor, de lo excelente. ¿Sí? No se puede conformar solo con no pecar. Tiene que buscar lo mejor de Dios, las cosas más importantes, las que edifican, cortar con lo trivial, lo pasajero y dedicarse a las cosas eternas. Eso implica la idea de tener un fuerte afecto por todo lo que es excelente. El pastor debe ser una persona que ama todo lo que es piadoso, todo lo que edifica. Por lo tanto, debe escuchar solo buena música, leer solamente buenos libros, tener solamente buenos hábitos de oración, de lectura, de meditación. Debe tener solamente buenas amistades que amen a Dios. Debe buscar lo mejor, entendiendo que la vida es corta, pasajera. Lo mejor. Se cuenta que cuando Wesley se fue a la universidad a estudiar en Oxford, su mamá, que era muy piadosa, Susana se llamó, le escribió una carta que decía esto, miren, yo se lo voy a leer, muy cortito, dice: cualquier cosa, hijo, que debilite tu corazón, que menoscabe la delicadeza de tu conciencia o que opaque tu sensibilidad a Dios, que quite el deleite por las cosas espirituales o que eleve la supremacía del cuerpo por sobre tu alma, por favor, hijo mío, evítala. Evítala. Nosotros fuimos llamados a vivir para cosas excelentes, lo mejor, cosas eternas, hermanos. No alcanza con no drogarse, no matar, no adulterar. La vida cristiana es mucho más profunda, mucho más preciosa que abstenerse de ciertos pecados, ¿no? Se trata de poder glorificar a Dios, se trata de poder sumarnos a cosas que Dios está haciendo en este mundo. Mirá, y para eso vamos a tener que ser muy disciplinados, muy sabios en cuanto al uso del tiempo. Vamos a tener que tomar la tijera y sacar de nuestras agendas cosas que no contribuyen en nada a esta meta de vivir para lo mejor. ¿Saben que una persona puede ser un excelente trabajador? Puede ganar el dinero con suma honestidad, ser un buen padre, un buen esposo. Quizás los fines de semana hacer una vida de shopping, compras, no sé. Y aún así, estar perdido en sus pecados. ¿No es así? Los creyentes también. Podemos tener exteriormente una vida moral, una vida común a los ojos de este mundo. La gente quizás, si preguntan, puede decir: no, es una buena persona. Y aún así, desperdiciar a la vez nuestro tiempo sin ocuparnos en las cosas que son más excelentes. Y eso es una tragedia. Y Pablo dice: yo no quiero que pase eso en la iglesia en Filipos. Yo no quiero que ningún hermano deje de abundar en amor, en este amor que discierne, en este amor que nos lleva a probar solo lo que Dios aprueba y a vivir solo de esa forma. Después dice: ruego para que sean irreprensibles, Señor, en tu venida. Fíjate, ¿cuándo fue la última vez que oraste así por la iglesia? Por tus hijos, por tu esposa, por tus hermanos, tus compañeros de ministerio. Pensá, es asombroso esto. Es asombroso. Nos preocupa que nuestros hermanos, cuando el Señor venga, estén viviendo de manera sincera e irreprensible. Nos preocupa que nuestros hermanos cada vez crezcan más en amor, en el conocimiento de Dios, y que solamente vivan para las cosas importantes y que todo lo que hagan glorifique a Dios. Bueno, a Pablo sí le recontra importaba y él clamaba a Dios, a pesar de estar preso, encerrado, para que eso pase en la iglesia. Versículo 10 dice: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Ven? Él vivía pensando en el día de Cristo y cómo se iban a presentar los creyentes que él tanto amaba delante del Señor. Qué bárbaro.
Notan la progresión, ¿no? Cuando crecemos en conocimiento y amor, comenzamos a vivir para las cosas que son más importantes y de esa manera esperamos que el Señor nos encuentre en su venida viviendo en santidad e integridad, ¿no? En primer lugar, Pablo dice, espero que cuando llegue el día de Cristo, la iglesia en Filipos esté viviendo con sinceridad. Esa palabra comunica la idea de poner algo bajo el escrutinio de la luz del sol. Estaba leyendo que en algunos de los bazares antiguos vendían piezas de cerámica, ¿no? Que quizás tenían una rotura. Entonces, para disimular esa rotura y engañar al potencial o eventual comprador, le ponían cera. Claro, pero cuando este hombre, este eventual comprador, llevaba el producto a la casa y derramaba algo caliente en su interior, la cera se derretía y el líquido se derramaba. Un engaño. Lo que un comprador sabio haría, entonces, en aquel tiempo, es sacar el producto que quiere comprar del negocio y ponerlo, observarlo bajo la luz del sol. Allí toda imperfección se haría evidente. Bueno, al igual que las piezas de cerámica que para ser aprobadas, ¿no? Eran expuestas a la luz del sol, el creyente se asegura de exponer su vida a la palabra del Señor, a ese conocimiento del cual acabó de mencionar el apóstol. También dice, quiero que sean irreprensibles para el día de Cristo. Mirá, tremendo. La palabra se traduce irreprensible. Significa literalmente sin caída, sin dar ocasión quizás de caída a otros, sin hacer tropezar a otros, sin tropiezo. Esta parece ser como una exhortación sutil, ¿no? A las dos señoras que mencioné hoy al principio, Evodia y Síntique, que con sus actitudes orgullosas y egoístas estaban haciendo tropezar a otros. O quizás es una exhortación sutil a esos líderes, no sé qué, de ministerios orgullosos, vanagloriosos, que al promoverse a sí mismos estaban también haciendo tropezar a otros. Lo cierto es que Pablo clama a Dios para que esta iglesia crezca tanto en un amor que discierne, un amor inteligente, que elijan vivir solo para lo importante, en santidad y sin hacer tropezar a nadie. Que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, se puedan presentar de esa forma. Puedan mirar para atrás, evaluar su vida, decir, bueno, no hice todo bien, nadie es perfecto, pero he sido íntegro en mi relación con mi Señor. Cada vez que he pecado, he confesado, me he arrepentido, y cada vez que he sido de tropiezo a alguien, lo he restaurado, lo he confesado también. Que el Señor nos encuentre así. La Biblia dice que Él puede venir en cualquier momento, ¿verdad? De hecho, los primeros cristianos, ¿se acuerdan cómo se saludaban unos a otros, no? ¿Qué expresión usaban? Maranata, ¿qué significa eso en arameo? El Señor viene. El Señor viene. Siempre tenemos que preguntarnos, si viniera hoy, si viniera ahora. Y no estoy apelando a tu interpretación escatológica de la Biblia, solo a la inminente venida de Cristo. Ahí no hay discusión, Él vuelve. Ahora, si volviera hoy, ¿cómo nos encuentra, hermano? ¿Cómo nos encuentra? Creciendo en este amor que está supeditado y anclado a las Escrituras, eligiendo vivir solo para lo más importante según la Escritura, siendo sinceros delante de Dios, no ocultando las roturas que hay en nuestro carácter, sino exponiéndolas a su palabra, al consejo, a la ayuda, a lo que sea necesario. Nos encontraría
amando a los demás, siendo de tropiezo a los demás. Pablo oraba para que eso no pase, en Filipos. El día de Cristo en la Biblia es sinónimo de decir el día del regreso de Cristo. Yo me imaginaba hoy, pensando en este pasaje, mirar a nuestro Salvador cara a cara, sabiendo que vivimos ocultando nuestro pecado y siendo de tropiezo a los demás con nuestros comentarios, quejas, murmuraciones, calumnias, actitudes divisivas. Tremendo. Mirar al esposo sabiendo que tratamos mal a su esposa, la iglesia. Mirar al padre sabiendo que hemos tratado mal a sus hijos. Oh, que Dios nos guarde a todos nosotros de ese momento. Ruega para que Dios los llene de frutos, dice. Claro, la meta de este crecimiento en amor, en conocimiento, es que nosotros vivamos para lo mejor, ¿se acuerdan? Sepamos distinguir, sepamos diferenciar, seamos sinceros delante de Dios, no hagamos tropezar a nadie. Y cuando Dios se encuentra en una iglesia así, la llena de frutos, frutos de justicia, son los frutos que produce la justicia de Cristo en la vida de los que ha salvado. En capítulo 1, versículo 6, famoso versículo, Pablo les dijo que Dios había iniciado la obra de salvación en ellos. Ya puso su semilla de justicia en ellos. Ahora lo que espera es que esta semilla comience a brotar y dar frutos de justicia. Porque si la simiente del Dios justo está en una persona, se espera que eso fructifique. Es lógico. Lo que me llama la atención es la frase, cómo está expresado el deseo, el ruego. Porque normalmente uno lleva fruto o da fruto. Pero Pablo, fíjense bien, le pide a Dios que los hermanos sean llenos de frutos. Pablo usa la voz pasiva a propósito ahí, mostrándonos que los frutos de justicia no son producto de nuestras obras, manufactura humana, esfuerzo, ministerio, actividades. El fruto es algo que Él produce en la vida de las personas que se mantienen en comunión con Cristo. Él resumió todo esto que estoy diciendo en Juan capítulo 15, verso 4. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, hay una relación de comunión. Dijo el Señor, la idea es enfática, solo lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Sin Cristo no hay fruto. Sin comunión con Cristo no hay fruto. Y por si quedara alguna duda, la frase siguiente lo aclara. Dice que estos frutos son por medio de Jesucristo, ¿ven? Los frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Por causa de Jesucristo significa. Como enfatizando que si no estuviera Cristo no hay chance de que demos frutos de justicia. Ese es el punto. Si la iglesia deja de amar a Dios, deja de amar a los hermanos, deja de amar a los perdidos, deja de tener comunión con Cristo, no tiene chance de dar fruto. Eso es lo que está diciendo. Aquí dentro podemos tener todos los ministerios, todas las actividades, todos los dones, todo lo mejor en tecnología, en audio, sonido. Pero si dejamos de amar, si dejamos de tener comunión con Cristo, dejamos de dar fruto. Y dejamos de glorificar a Dios, porque noten el propósito de estos frutos. Claramente dice el versículo allí, 11. Son para gloria y alabanza de Dios. ¿Entienden? Son por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Así funciona la vida cristiana. Es por medio de Cristo para gloria de Dios. Todo lo que hacemos debería ser así. Por medio de Cristo, en comunión con Cristo, en el poder de Cristo, con la palabra de Cristo, llenos del amor de Cristo,
pero para gloria de Dios. Así funciona. Eso significa que cualquier cosa que hagamos aquí, que no sea el producto del amor y de la comunión con Cristo, no va a dar fruto de justicia. Lo que va a dar es fruto de injusticia. No vamos a poder agradar a Dios. Y es seguro que le vamos a desagradar. Es tremendo este principio. Es triste que ante la mirada del Señor, Él nos identifique con Marta, por ejemplo, que vivió activa, trabajando, limpiando, sirviendo, pero fastidiosa con los demás que supuestamente no seguían su ritmo, quejándose de sus hermanos y sin escuchar la palabra del Señor. Es una tragedia eso. Servir al santo con fastidio en el corazón, en vez de tener un sentido de indignidad, asombro, gratitud, hacerlo con fastidio, enojo, quejándose de lo que no hacen los demás. Tremendo. Eso no son frutos de justicia. Eso es actividad religiosa. El fruto de justicia es producto de la comunión con Cristo. Y es para gloria de Dios. Alguien que tiene comunión con Cristo y busca la gloria de Dios está en una burbuja de protección espiritual, digo yo. No se va a desanimar por lo que haga el resto. No se va a quejar si el resto trabaja o no, como lo hace él o ella. No va a hacer las cosas con fastidio. No va a hacer actividades por amor a las actividades. No se va a enseñorear de la gente. No las va a retar. No se va a enojar. Va a glorificar a Dios con lo que hace. Reflexión final. Dijimos que las divisiones, aunque sean encubiertas como en Filipo, potenciales, no sé, tienen ese poder diabólico de quitar todas estas bendiciones, digamos, de la iglesia, del corazón de los cristianos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿tenemos conflictos pendientes, hermanos, hermanas? Pendientes de resolución hablo, ¿no? ¿Estás con tus comentarios allí en secreto? Sin que nadie escuche, solo los que vos querés. Enfrentando a los hermanos. Dividiendo la iglesia. Quizás sos líder de algún ministerio, pero te has envanecido, como esos predicadores del capítulo 1. O quizás estás enojado con todo el mundo, haces tu ministerio, pero estás recontra enojado con todo el mundo, tratás mal a todas las personas. ¿Te has vuelto orgulloso, hermano? ¿Orgullosa? Arrepintámonos ya. Porque la iglesia que deja de amar hoy va a dejar de alumbrar mañana. Y no importa lo que hemos hecho hasta hoy, porque Dios en su gracia ha hecho cosas hermosas con esta iglesia. Si dejamos de amar hoy, vamos a dejar de alumbrar mañana. Y otra reflexión final que para mí es imposible evitarla después de leer esto. ¿Orás por tus hermanos y hermanas? ¿Orás por la unidad de la iglesia en Carapachay y en todo el mundo? ¿Deseas que tus hermanos crezcan en amor y en el conocimiento de Dios?
¿Estás viviendo, estás distinguiendo, digamos, entre lo que es más importante y lo que es común, entre lo que edifica y lo que es vano, superficial, entre lo bueno y lo malo? ¿Hiciste un compromiso con lo mejor? Si el Señor viniera hoy, nos encontraría en sinceridad, digamos, o en una actitud hipócrita, escondiendo nuestro pecado, escondiendo, tapando, disfrazando, echando culpas a otros, escondiendo todo bajo la alfombra. ¿No estaremos siendo de tropiezo a alguien? Hay que evaluar estas cosas, por favor. ¿Orás para que tus hermanos lleven fruto de justicia para el Señor? ¿Orás para que en este lugar solo se honre a Dios y solo Él sea glorificado como producto de todo lo que hacemos, decimos, cantamos aquí? Cada ministerio, cada actividad, cada cosa que se hace en su nombre.